¿Qué tal? Buenos días. Vamos a empezar a ver el tema de análisis y diseño orientado a objetos. Bueno, como hemos visto en las unidades anteriores, un administrador de empresas debe tener muy bien planteado una estructura funcional y armónica de cómo funciona la empresa donde trabajan, administran o bien de las que son dueños. Cuando este buen desempeño ocurre, están en la facultad de poder automatizar una gran parte o la totalidad de los procesos de las empresas. Obviamente deben poseer manuales de operación administrativos y operativos y muy bien definido cuál es el objetivo que persiguen al automatizar. Deben recordar que al final, si todo fue hecho como tiene estipulado el programa o aplicación empresarial, solo hará lo que ustedes tienen como estructura en su empresa. Si tienen vicios o actividades no bien planteadas, el sistema no arrojará los datos deseados. También debe de estar conscientes que para poder realizar una automatización mediante un software empresarial, el concepto, la idea de cómo funciona lo que usted tiene en la cabeza puede no ser la misma que tenga quien lo esté escuchando. Es por eso que la clase pasada vimos algo del lenguaje unificado de modelado, el cual nos sirve para darnos a entender con el diseñador de software o bien para implementarlo en el diseño de un modelaje de negocio o empresa de manera visual, y pues esto lo hace un poco más sencillo. Ahora, no podemos dar por hecho siempre que lo que explicamos de voz sea lo mismo que entendiera el programador o el desarrollador, y debemos armarnos de otras herramientas como son el análisis de requerimientos, donde mediante el lenguaje natural expresamos, plasmamos las ideas, los alcances y limitaciones de los sistemas a desarrollar, tanto por parte del cliente que requiere el sistema como del desarrollador. El análisis y diseño orientado a objetos. Este es un enfoque de análisis en ingeniería de software que modela un sistema como un grupo de objetos que interactúan entre sí. Vamos a ver una definición. El análisis orientado a objetos es el proceso que modela el dominio del problema mediante la identificación y la especificación de un conjunto de objetos semánticos que interaccionan y se comportan de acuerdo a los requisitos del sistema. Esto es de Monarchi y Poor en 1992. Sus características: permite describir el sistema en los mismos términos que el mundo real. Esto es muy importante. Se centra en la compresión del espacio del problema o el dominio del problema. Contiene elementos de síntesis, la abstracción de requisitos de usuarios y la identificación de los objetos claves del dominio es seguida del ensamblaje de estos objetos en estructuras de forma que soporten el diseño en fases posteriores. Para poder hacer bien este análisis necesitamos ciertos requerimientos. Aquí podemos ver en esta gráfica lo que son la clasificación de los requerimientos de usuario y requerimientos del sistema. Los requerimientos de usuario se dividen en requerimientos funcionales y requerimientos no funcionales, y los requerimientos del sistema se dividen en requerimientos funcionales, no funcionales y requerimientos del dominio. Más adelante vamos a ver parte por parte esos requerimientos. Ahorita vamos a ver las definiciones. Dice: los requerimientos especifican qué es lo que el sistema debe hacer, o sea, sus funciones y sus propiedades esenciales y deseables. Es el conjunto de técnicas y procedimientos que nos permiten conocer
los elementos necesarios para definir un proyecto de software. También es una tarea de ingeniería del software que permite especificar las características operacionales del mismo con otros elementos del sistema y establecer las restricciones que debe cumplir el software. La especificación de requerimientos suministra al técnico y al cliente los medios para valorar el cumplimiento de resultados, procedimientos y datos. Una vez que se haya construido la tarea de análisis de los requerimientos, es un proceso de descubrimiento y refinamiento. El cliente y el desarrollador tienen un papel activo en la ingeniería de requerimientos de software. El cliente intenta plantear un sistema que en muchas ocasiones es confuso para él. Sin embargo, es necesario que describa los datos, que especifique las funciones y el comportamiento del sistema que desea. El análisis estructurado es una técnica del modelado del flujo y del contenido de la información. La representación del modelo de flujo de datos puede hacerse a través de un diagrama de flujo de datos. Y el modelado del flujo de datos es una actividad fundamental del análisis estructurado. El modelado orientado al flujo da una indicación de la forma en la que las funciones de procesamiento transforman los objetos de datos. Bueno, aquí podemos ver en estas gráficas la simbología del modelado de datos, donde tenemos que se representa con un rectángulo una entidad, con un rombo una relación, con una elipse representa un atributo y con la línea pues se conectan los símbolos. Y aquí podemos ver un ejercicio, un ejemplo de una representación tabular de objetos de datos. Un ejercicio o un ejemplo más bien de pues lo que sería un libro en el cual tenemos el autor que representa una entidad con sus atributos, que es la nacionalidad, la fecha de nacimiento y el nombre. Mediante la relación el rombo que representa una relación digamos que está relacionado el autor con la obra que pues él la escribe, así que por eso está ahí en medio el rombo. La obra a su vez tiene ciertos atributos que son el número de la obra, el título, la fecha, y a su vez la obra tiene una relación con la editorial, en que la obra la edita la editorial, y la editorial tiene sus atributos como son el nombre de la editorial y la dirección. De hecho, bueno, eso lo pueden ver en cualquier libro, ¿no? Digamos que sería como los pasos, ¿no? Para que uno pueda realizar un libro, ¿no? Si ustedes lo ven así, pues bueno, también se puede hacer en un software para que vaya checando ese proceso, o apuntarlo digamos que en una tabla para que ustedes vayan llevando ese tipo de control, ¿sí? Que se vayan cumpliendo todos los pasos, vean qué relación tiene y vean los atributos, todo modelado como objetos. Y bueno, seguimos con la definición de requerimientos y de análisis de requerimientos, donde veíamos que los requerimientos especifican qué es lo que el sistema debe de hacer, sus funciones,
y sus propiedades esenciales y deseables. La captura de los requerimientos tienen como objetivo principal la comprensión de lo que los clientes y los usuarios esperan que haga el sistema. ¿Sí? ¿Se acuerdan de las láminas anteriores? Bueno, aquí ya intervienen, como les decía, más de una persona. Por lo menos puede ser el cliente, el usuario y el desarrollador. Cada quien tiene una expectativa diferente del programa, posiblemente. Bueno, un requerimiento expresa el propósito del sistema sin considerar cómo se va a implantar. En otras palabras, los requerimientos identifican el qué del sistema, mientras que el diseño establece el cómo del sistema. Eso es como que ahora sí que lo puedan anotar por ahí, porque suena como una pregunta de examen. La captura y el análisis de los requerimientos del sistema es una de las fases más importantes para que el proyecto tenga éxito. Como regla, de modo empírico, el costo de reparar un error se incrementa en un factor de 10 de una fase de desarrollo a la siguiente. Por lo tanto, la preparación de una especificación adecuada de requerimientos reduce los costos y el riesgo general asociado con el desarrollo. Esto según Norris y Rigby en 1994. El análisis de requerimientos es el conjunto de técnicas y procedimientos que nos permite conocer los elementos necesarios para definir un proyecto de software en una tarea de ingeniería del software que permite especificar las características operacionales del software con otros elementos del sistema y establecer las restricciones que debe cumplir el mismo. Bueno, sé que en este punto ustedes van a decir, bueno, ¿y a mí qué me interesa eso? Que lo vea el que va a hacer el software. Bueno, se supone que ustedes son administradores y se supone que ustedes están enterados de todos los procesos y deben de estar conscientes de los tiempos de desarrollos, porque pues ahora sí que ustedes son los que administran y los que van a, digamos, que estar más metidos cuando les empiezan a pedir resultados, porque pues ya saben, mientras más tiempo de desarrollo se demore esto, pues es un gasto mayor que van a estar pues haciendo los dueños de la empresa.